De acuerdo a lo que tenemos por ahí medio organizado, que sigue, tenemos que ver el teorema del binomio y un poquito de aplicación, que es el cálculo de, si no de probabilidades, sí tiene que ver de combinaciones y permutaciones. Y me gusta ver un poquito, por lo menos como planteamiento, una aplicación que es padre, que es la, ¿cómo se le dice? La teoría de códigos. Hay toda una rama de las matemáticas. Por ejemplo, ustedes ya tienen dentro de sus, ¿cómo se llama? Documentos, cosas así. Por ejemplo, su CURP, ¿no? Y tienen su CURP, ¿no? La vamos a platicar, es la mía, la de la credencial, que está abajo, ¿no? O por ejemplo, su número de cuenta, ¿de qué está hecho? ¿Alguien se ha fijado? ¿De qué está hecho su número de cuenta? ¿Qué tienen en común sus números de cuenta? Los de ustedes. Los primeros 3 números del principio. Sí, ¿no? ¿Qué representan? El primero no sé, creo que es el subsistema. A todos los que tienen cuenta 3, creo que son los que ingresan al bachillerato. No sé los de iniciación. Porque, por ejemplo, ahorita los que entraron de cuarto tienen cuenta 321, que no me falla la memoria. Pero los que entraron a iniciación en la prepa 2 también es 21, hasta donde sé. Pero ¿cómo los distingues para que dentro de 3 años, cuando ellos entren a cuarto de prepa, coincida por lo menos el 21, sería el 21, el 21? Pues no coincide. Porque, por ejemplo, cuando ellos lleguen a la prepa, ellos van a llegar los 324. Ahí está lo interesante, ¿no? Y ese 21, el de ustedes debe ser 19, ¿no? 319, si no me falla el cálculo. Sí. Sí. ¿Por qué lo pude adivinar? Entre comillas, adivinar. ¿Por qué lo pude adivinar? Pues no es que lo adivine, ¿no? Es que sé qué significa ese 21. ¿Qué significa? Digo, ese 19. Es casi obvio. ¿Qué significa ese 19? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina? A veces es Es el ciclo en interesante. el que entramos. Ajá. A mí luego cuando veo así claves, me pongo ahí a tratar de descifrarlos, porque tienen cierta lógica. O sea, tampoco son números así al azar. Hay unos que sí, por ejemplo, los de su número de, o no necesariamente números, inclusive letras, ¿no? Como la CURP, que está hecha de números y letras, los números de serie de los coches, ¿qué otras cosas han visto que tengan algún código? Algo que los identifique. Se ha usado, por ejemplo, el código de barras, ¿no? He visto que abajo tiene unos numeritos. Eso es cuando no lo lee bien el escáner, teclean esos números en la caja registradora y ahí es donde se ve, bueno, la computadora y lo que tenga da el precio del producto, ¿no? Ya lo pueden registrar. Entonces, todo eso sirve, pues que tiene eso fundamentado en una buena parte de las matemáticas y sirve ahorita, pues de eso que vamos a ver es un poquito la base de eso, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que sabemos, ahí, bueno, me equivoqué de botón. El binomio, ¿por qué se le llama binomio de Newton?
Así dice la unidad. ¿Por qué se le llama binomio de Newton? ¿Qué saben ustedes? Ay, ¿lo habrán visto en cuarto? Ven que me da miedo ahora, ¿no? Ahora resulta que no, con eso del cambio de programas. ¿Sí lo vieron en cuarto o ya no? Sí, yo recuerdo que sí, pero era así como que una composición de una pirámide más o menos de unos, ¿no? Bueno, Ah, sí, descifrando el número de términos que hay en una multiplicación de binomios. ándale, ¿te acuerdas? Bueno, de hecho lo platicamos así de carrera y les dije, lo vamos a ver después, pues ese es el momento. Que para nosotros, esos números que representaban, ¿se acuerdan? ¿Por dónde andará el archivo? Tendré que buscarlo ahorita. Uno de los pizarrones, ahí debe estar. Lo que decíamos, ¿no? Cuando subconjuntos salían, dado un conjunto, ¿no? Si el conjunto, si se acuerdan, se me olvida poner primero esto. Si el conjunto A se acuerdan, ¿no? Eran dos elementos. ¿Cuántos subconjuntos salían? El vacío, con dos conjuntos con un elemento y un conjunto con dos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y si le añadíamos un elemento, ¿se acuerdan cuántos teníamos, no? Siempre teníamos ¿cuántos? 2 a la n, que no sé por qué lo pusieron en el examen, pero y varios lo pusieron. Explíquenmelo. Cuando les pedía la cardinalidad de uno de los incisos, pues no era decir que eran 10, ¿no? Y luego elevaron 2 a la 10, no sé por qué. Porque no se pedía el número de subconjuntos posibles. Y varios pusieron eso, no sé. Las telepatías raras que usan ustedes. Entonces tengo un conjunto de 0 elementos, que es el vacío. Ahora tengo 3 de 1, ¿se acuerdan? 3 de 2. Y 1 de 3, ¿no? Si recuerdan esto, ya no lo voy a hacer, pero ya porque nos tardamos un montón y además ya lo hicimos. Y entonces, si nos íbamos para arriba, pues iban saliendo más y más, y si nos íbamos para abajo, ¿cuántos salían? ¿Se acuerdan? Para un conjunto con un solo elemento, pues solo tenía o el conjunto vacío, o el mismo conjunto, y para el conjunto vacío solamente tengo el conjunto vacío, ¿no? Entonces, nosotros lo que veíamos era si la cardinalidad del conjunto base, vamos a llamarle, Sn, tenía 2 a la n subconjuntos, eso sí, pero tenía un determinado número de subconjuntos de cierta cardinalidad, ¿no? Entonces, si yo le ponía cardinalidad 0, vamos a llamarle K a la cardinalidad de los subconjuntos, ¿sale? Entonces tenía, ¿cuántos? 1, ¿no? Si tengo cardinalidad 1, ¿cuántos tengo? Y si tengo cardinalidad, ¿qué? 2, ¿cuántos tengo? Y nos íbamos fijando en ese patrón que dices de la pirámide, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, curiosamente no lo vimos por el lado de los
del binomio, más bien descubrimos esa relación, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que puede valer K? Pues en valor de n, ¿no? Pues por ejemplo, para el conjunto vacío, pues aquí termina el número de subconjuntos, que además es 2 a la 0, que es 1. ¿Sí? Si quieren lo ponemos aquí en verde, ¿no? 2 a la 1, que es 2. 2 a la 2, que es 4. 2 a la 3, que es 8, ¿no? Y son estos, ¿no? Es como un petit resumen. Y si los acomodábamos, decíamos, para n igual a 0, tenemos un conjunto, ¿no? Un subconjunto. Para n igual a 1, tengo uno de 0 y uno de 1, ¿no? Para dos elementos, tengo uno de 0 elementos, 2 de 1 y uno de 2, ¿no? Para el de 3, ahorita lo vamos a dejar ahí. Tengo un vacío, 3 de un elemento, 3 de 2 elementos y uno de 3, ¿no? Y los podemos ir relacionando con la cardinalidad, ¿no? Entonces alguno por ahí brincó y dijo, sí, se parece al triángulo de Pascal, ¿no? Que es esta pirámide, que le quieren llamar así. Está bien, es que lo asociamos a algo conocido. Y que tiene una regla empírica. Ay, sí, honestamente, no sé si haya una demostración. Pero ¿qué veíamos que se forma como? Hay una regla para hacerlo, ¿no? Que es la regla del binomio. ¿Cómo sale cada término, cada número? Ahorita por la temporada, así me nos agarra por aquí, le digo el arbolito de Navidad de Pascal, ¿no? ¿Cómo empieza el triángulo de Pascual? O la pirámide de Pascual. Lo de Pascual es porque Pascal es Pascual en francés. Si fuéramos con los españoles que nos gusta castellanizar todo, pues igual le diríamos el triángulo de Pascual, ¿no? Pero como es un apellido, igual lo dejamos como Pascal. Blas Pascal también le hizo a la física, la unidad de presión, ¿no? En física es el Pascal. ¿Cómo saco el siguiente fila? ¿Quién se acuerda? Empezando por uno, ¿no? Y después Bien. sumando los que le siguen. Por ejemplo, de estos dos, ¿qué sale? 4, Y de estos dos, 6, 4. siempre terminamos en uno, ¿no? Lo cual quiere decir que si hubiera hecho el de 4, debería tener un conjunto vacío, 4 conjuntos de un elemento, 6 conjuntos de 2, 4 de 3 y 1 de 1. ¿Sale? Al final, a lo mejor no me interesa ver los conjuntos, sino saber cuántos, que es lo que vamos a platicar acá, ¿no? Y estarían así ahorita de manera empírica relacionados como. ¿Cómo estarían relacionados? El primer término, en el caso de los conjuntos, ¿no? El primer término siempre va a ser el de cardinalidad ¿qué? ¿Cuánto vale K en cada uno de ellos? Aquí ¿cuánto vale K? La cardinalidad del subconjunto. 0, ¿no? Siempre esta va a ser el conjunto vacío. Eso lo estamos recordando de la unidad anterior. O sea que en el capítulo anterior. El siguiente sería de cuánto. De 1, ¿no? ¿Sí o no? 1, 2, 3. Serían estos 1, 2, 3 y 4 que ya no lo puse. La siguiente, no es diagonal, ¿cómo le llamaríamos a este? Los renglones son así, ¿no? O sea, así, si fueran triángulos,
Sería una paralela, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Sería la siguiente, sería para K igual a 2, ¿no? Aquí es 1. Para K igual a 2, ¿no? O sea, al final es un patrón. Y aquí tengo K igual a ¿qué? Entonces ya por intuición, ¿quién debería ser este? 4. 4. 4, ¿no? Que coincidiría con tener un subconjunto que es el mismo conjunto. ¿Sale? Aquí en el de 3 elementos, este es el subconjunto que es el mismo conjunto, igual, igual. Y aquí cumple con lo mismo, ¿no? Es subconjunto de sí mismo, dijimos, todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles eran las reglas? Bueno, y eso coincide, por el lado de los conjuntos lo sacamos así. Por el lado del álgebra, sale efectivamente de qué? De buscar las potencias de un binomio. Para nosotros, ¿qué es un binomio? Una suma de dos términos diferentes. Uh-huh. En el álgebra, un polinomio es una suma. Cuando les daba física, matemáticas de cuarto, un polinomio es una suma inconclusa, ¿no? ¿Por qué no puedo terminar esta suma? Pues porque no sé cuánto vale cada letra, ¿no? Pues el álgebra me permite hacer operaciones, ¿no? Lo que sabemos, ¿no? 3xy más 5x cuadrada menos 3yx si quieren, ¿no? Y les ponen esa fin. Ah, ese es el mismo, mira, no está volteado. O sea, los puedo sumar, restar, pero llega un momento en que no puedo reducir más. Y ahí termina la simplificación del polinomio, o de la fracción, o lo que hagamos, ¿no? ¿Cuándo se puede convertir en un número? Pues cuando conocemos los valores. O sea, no es que el álgebra nos guste entretenernos a hacerlo. Bueno, hay a quien sí le gusta ponerse a hacer polinomios y cosas de esas, pero al final lo que queremos es poder hacer tal hacha en casos generales, ¿no? Ese es lo poderoso del álgebra. Y ya al final, en un momento dado, pues le meteremos números, ¿no? Entonces, efectivamente, un binomio, pues por lo menos es una suma algebraica, podemos que incluimos la resta, en el que me he quedado al menos con dos términos, ¿no? Al quedarme con dos términos, pues tengo que asumir, por lo menos a principio, que esta suma no vale cero. Puede que llegue a ser cero. Y entonces, si A más B es cero, lo supongo, por lo menos en principio, ¿sale? Porque si es cero, ocurre una cosa interesante, ¿no? ¿Cuánto me daría esta potencia? Uno, ¿no? De hecho, es curioso porque tengo que aclarar esto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera cero? ¿Qué pasaría? Espérenme tantito. Un minutito, tantito.
Ya, soy que golpearon algo y como se queda mi coche en la calle. Pero no, están descargando un camión. ¿Qué pasaría si fuera 0? También daría 1, ¿no? No sé, a ver. ¿Qué nos dice la calculadora? Si esto fuera, si más, podemos suponer, ¿no? Ay, 0 grados. ¿Sí? Entonces, A más B a la 0 sería 1, perdón, 0 a la 0, ¿no? ¿Eso vale 1? No, dice error matemático. ¿Eh? Dice error. Error, ¿no? ¿Por qué? De hecho, no la sabemos medio como regla, ¿no? De hecho, es una, bueno, sí lo podemos considerar una regla. Dice por ahí, ¿no? Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Pero resulta que no. Yo también me la sabía así. Ya después vi que no era cierto. Es todo número diferente de 0 elevado a la 0 da 1. De hecho, aquí aprovecho. ¿Por qué la potencia 0 es 1? Si el número es diferente de 0. De hecho, falla cuando, ahorita por ejemplo, si el binomio fuera, vamos a poner uno fácil. Empiezas, ¿no? 32, x quinta, menos no sé qué cosa, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos. Termina en menos 243 y quinta, ¿no? Y es curioso porque este es el desarrollo, ¿no? Pero ¿qué pasa si x vale 1/2 y y vale 1/3? Pues esto vale 0, ¿no? No hay problema porque todo esto no me debe dar 0. El problema es si esto lo elevo a la 0, ¿sí? No debería salir 1, porque el resultado sería elevar 0 a la 0, ¿no? Eso es interesante. Ok, aquí es curioso porque en la aplicación en probabilidades normalmente estos dos números son positivos, ¿no? Y aquí el coeficiente será. De hecho, no vamos a ir con los puros coeficientes, es lo que vamos a trabajar. Pero bueno. ¿Por qué 0 a la 0 da 1? Perdón, ¿por qué todo número a la 0, que no sea 0, la potencia 0 es 1? ¿Per qué? Dirían en italiano, ¿per qué? Sería interesante trabajarlo. Para los que van para matemáticos. ¿Por qué todo número a la 0 da 1 si no es 0? ¿Alguien sabe? Así me enseñan a la potencia. De hecho, no me la enseñan con álgebra, ¿no? Me enseñan aritméticamente. 3 a la 4, tengo que hacer 3 por 3 por 3 por 3, ¿no? O sea, me dice el número de factores que tengo. Cuando me empiezan a enseñar álgebra, me enseñan que haga lo mismo, pero en vez del 3 ponga una X, ¿no? O sea, entiendo en principio que es una multiplicación del mismo factor, ¿no? De ahí sacamos, o sea, no debe haber mucho problema en que digamos que x a la 1
sea la X solita, ¿no? La potencia 1 es el mismo número, pero empezamos con problemas aquí, ¿no? Porque nos quedamos con la idea, o por ejemplo, estos son peores, ¿no? Ya, sencillo, para no pelear. O sea, ¿cómo entiendo? Si me enseñaron desde la primaria que el número que está aquí es el número de factores que tengo. Fíjense que no es el número de multiplicaciones, ¿eh? Por ejemplo, aquí, ¿cuántas veces multiplico X aquí? Dos. No, es una. O sea, tengo dos factores X y los multiplico entre ellos, los multiplico una vez. X por X, ahí termina la operación. ¿Sí? Normalmente me dicen, es el número de veces que se multiplica, ¿no? Es el número de factores que tengo. Si es X cuadrada, es X por X. Y hay una multiplicación de ellos. Si tengo X cúbica, creo que tampoco ya se ven los números reales en este cuarto. ¿Se acuerdan cuando vimos los subconjuntos de números? ¿Por qué tenía que ir definiendo los conjuntos más grandes? ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo no puedo sumar, bueno, eso no lo vimos ahí, pero dentro de las propiedades de los números reales, decimos que existen un conjunto de elementos que puedo operar de manera binaria. Y operarlos de manera binaria es que solo los puedo operar de dos en dos. ¿Sí? Entonces, si tengo una cosa que le llamo los números naturales, ¿sale? Vamos a llamarles A, B, C. Y quiero hacer la suma de tres de ellos, yo no los puedo sumar de un jalón. ¿Cómo los sumo? Siempre. Y además así hacemos las sumas, ¿no? Y las multiplicaciones. ¿Cuánto es 3 a la 4? ¿Cómo lo hago? ¿O cómo hago la suma de tres números? Primero dos y luego el otro. ¿Eh? Primero dos y luego el otro. Siempre de dos en dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Los asocio, ¿no? Veo que tienen una propiedad que le llamo asociativa. A más B más C la puedo hacer así, ¿no? O sea, tengo que hacer dos de ellos, los sumo, y el resultado sumarlo con el otro. También veo que tiene una propiedad conmutativa, ¿no? Puedo cambiar el orden de los términos para sumarlos como yo quiera. Y es cuando tenemos una suma grande, ¿no? Suma los que son más fáciles de sumar entre ellos, los vas asociando, ¿no? Sabes que al final la suma de todo te tiene que salir igual, no importa el orden, nomás no hay que repetirlos, ¿no? Hasta le pones una palomita con este, ¿no? Doña Betty era buena para esto, ¿no? Es buena para esto, no es que están chambeando. Entonces, se les llama operaciones binarias, ¿no? Entonces, por eso aquí, por ejemplo, el X cuadrado es una multiplicación, ¿no? De dos factores iguales. Lo defino como la potencia de, ¿no? El problema es cuando llego a este punto. Todavía aquí lo entiendo. Si es a la 1, tengo un solo factor y no hago ninguna multiplicación. Pero a la 0, ¿cómo lo entiendo? No creo si ya lo habíamos hecho. Ah, no, eso lo vi con los de mate, con las funciones exponenciales. Sería como dividir lo mismo entre lo mismo, ¿no? Ajá. O sea, pero fíjate, ya no es una definición de número de multiplicaciones. Y ahí es donde empezamos a batallar, ¿no? Yo creo que me lo pregunté, a ver, si tengo X a las... Yo sabía que era 1, porque me lo dijeron, ¿no? Pero ¿por qué? Eso es lo interesante, ¿no? Y básicamente nos vamos a las reglas de exponentes. Es a mí me gusta esta explicación. Ella es la que me sé. Por ejemplo, si M es, todavía con el concepto de multiplicaciones, ¿no? ¿Qué me dice esto?
¿Cuántas? ¿Cuántas As debo tener aquí? M, ¿no? Lo que sea M, ¿no? ¿Por qué le puse puntos sucesos? Porque no sé cuántas son, pero sí sé que debe haber M As, ¿no? AES. Decía mi maestra de español de la secundaria. Ya tenía esa del punto sobre las IES. Es el plural de I. Entonces aquí supongo que debe ser el plural de A, debe ser A. AES. Si lo elevo a la N, pues tendrá otro. Entonces el primer caso es cuando M es mayor que N, ¿no? Entonces se presentan dos casos interesantes. ¿Qué pasa cuando M es mayor que N y hago la división? ¿Cuál es la única excepción aquí? ¿Que a qué? Porque estaría dividiendo entre 0. Eso ya lo debo de saber que es imposible. Había por ahí, me mandaron un meme matemático. Está Aladino así frotando su lámpara y sale el genio, ¿no? Yo soy el genio de la lámpara, te puedo conceder 3 deseos. ¿Sí? Lo único que no puedes pedir es revivir a alguien muerto o, ¿qué? O matar a alguien, algo así. Son las únicas reglas. ¿Sí? Ahí lo único que no puedes pedir es revivir a un muerto o matar a alguien, algo así. Dice, no hay más reglas. Y le dice Aladino, dice, quiero dividir entre 0. Y se queda el genio. Bueno, hay una regla más. Chiste matemático, ¿no? ¿Qué pasa cuando hago esta división? ¿Qué ocurre? Se restan los exponentes. ¿Por qué? Porque se están multiplicando, entonces se cancelan el uno con el otro. Aunque acuérdate que estrictamente no se cancelan, se simplifican, ¿no? Yo también luego se me va la palabrita, se van, ¿sí? Como es mayor que n, voy a tener más a's arriba que abajo, ¿sí? Aquí tendría n, ¿no? ¿No? Entonces, por asociatividad, pues puedo separarlas en divisiones individuales, y siempre con ¿esto cuánto va a dar? 1, ¿no? Entre porque también sé eso, que son iguales, ¿no? Si divido dos números iguales, que no sea 0, la división da 1. 0 entre 0 no da 1. Hoy deben estar batallando con los límites con la maestra Nora, ¿no? ¿Cuántos unos van a salir? La diferencia entre M y N. ¿Cuántos me sobran? ¿Cuántas as me quedan? Y las que sobren van a ser la diferencia m menos n. ¿Sale? Pues de aquí sale, ¿no? Aquí tengo 8 y aquí tengo 3, ¿sí? Se van a ir 4 de ellas y me van a sobrar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando son iguales? Y aquí está interesante. Pues lo puedo poner en n o con n, ¿no? Cualquiera, como son iguales. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Si son las mismas, un número de A es arriba que abajo. Va a quedar uno. ¿Eh? Va a quedar uno. Todos dan 1, ¿no? 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 y no va a sobrar ninguna, ¿no? ¿Sale?
Entonces, como son iguales, aplicando la regla anterior, ¿sí? ¿Sí? Esto también debe ser igual a ¿qué? A la ¿qué? A la m menos m o a la 0. Entonces, esa es la explicación de la potencia 1. ¿Sí? Toda potencia 0 está representando la división de ¿quién? ¿La división de quién? Aquí nomás tendré que decir que X sea diferente de 0. De hecho, de aquí para abajo, X no puede ser 0. ¿Sí? Aquí no hay problema. Inclusive ni siquiera esta. Pero de aquí para atrás está excluida cuando X vale 0. ¿Qué representa la potencia negativa? ¿Ella se acuerda? Ya para empezar el jueves, a darle batería. ¿Qué pasa si... ¿Qué representa la potencia? Falta el caso cuando m es menor que n, ¿no? Sí. Pero digamos que de todos modos es este caso. Lo que ocurre es que me queda una potencia negativa. Entonces después defino, no defino, demuestro, explico la potencia negativa, ¿no? ¿Qué quiere decir a la menos n? O a la menos m si quieres. A la menos n. Fíjense, no es casualidad que usemos m y n. ¿Quién es la potencia negativa? Ahorita con las derivadas van a no batallar. Van a agarrar esto de los exponentes de volada, porque aparecen muchas operaciones con exponentes, son sumas y restas, pero como aparecen tan seguidas, se termina uno aquí agarrándole el modo a estas operaciones. ¿Cuándo es a la menos n? Uno sobre a la n, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cómo lo podríamos demostrar? A mí me gusta esta. No sé qué tan formal sea, pero creo que funciona. ¿Cómo explicarían, cómo escribirían menos n como una resta de dos números? ¿A la cuánto? Eso es lo que luego, yo cuando, ahora eso no sé a ti la neta en las demostraciones, pero cuando veo cómo las hacen, dices, o sea, lo único que hace es uno es ir planteando cosas lógicas, ¿no? Lógicas y válidas. Por ejemplo, a la menos n, ¿cómo lo escribiría como una resta? Córranle, ¿qué es ahora? ¿Cómo? Una resta que les dé menos n. ¿Dos? ¿Eh? 1 menos 2. No, no, pero tiene que ser general. Así fácil, miren. O sea, cualquier número le sumo 0 y me da el mismo número, ¿no? Menos n más 0 si quieren. O 0 menos n, ¿no? Por la regla de la división, una resta de exponentes quiere decir esto. Porque ya demostré esto. Y en el siguiente caso ya vi que a la 0 es ¿cuánto? 1. Así es así. Y de nuevo hay que decir que a tiene que ser diferente. ¿Sí? Por eso les decía que de aquí para abajo, ¿sí? Está excluido el valor de 0, porque las potencias negativas representan los recíprocos.
Esta es una potencia positiva, pues es una potencia fraccionaria, y si se acuerdan, pues esta es la raíz, ¿no? De x. O sea, aquí no puedo medio multiplicar, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ahorita dejarlo aquí. Vamos a hacer nada más para que vean, ustedes lo saben, lo hicieron en cuarto. Cómo van saliendo los coeficientes de los diferentes términos. Y vamos a tratar de encontrar una fórmula que nos sirva para calcular cualquier, pero para desarrollar el binomio sin hacer el triángulo de Pascal y el triángulo de Pascal y una fórmula para ver cómo calcular sus coeficientes, que es lo que al final nos va a interesar en este caso. ¿Sale? ¿Qué día es hoy? 23, ayer fue Día de los Músicos. Muy triste porque pues nadie fue a festejar nada. En Garibaldi se pone bonito. Ok. Entonces dejémoslo de por hoy. Aquí hasta aquí. Y el jueves le seguimos dando.